Bienvenidos a estas charlas de preencuentro, la lección número 4 para el día de hoy. Bueno, quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas nuevamente. Espero que usted esté repasando su cartilla. La cartilla, pues, como les he dicho, todos la deberíamos de tener y es muy importante que la tengamos porque con esta cartilla nosotros fijamos el conocimiento. Cuando fijamos el conocimiento, entonces nosotros aprendemos mucho más. Bueno, quiero decirles que si por alguna razón no ha adquirido la cartilla, esta es la cartilla, la puede encontrar en las instalaciones de la iglesia donde la puede adquirir de martes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bien, vamos a iniciar y hoy la lección 4 es beneficios del nuevo nacimiento. ¿De qué trata? Beneficios del nuevo nacimiento. Aquí lo podemos ver en pantalla. Beneficios del nuevo nacimiento. Bien, iniciemos. En 1 Corintios 13:11 la palabra del Señor nos dice, ya vimos nacer de nuevo. Ahora vamos a mirar cuáles son los beneficios de ese nuevo nacer. En 1 Corintios dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar era la de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Cuando nosotros no conocemos a Dios y venimos a sus caminos, somos como los niños. Comenzamos el nuevo nacimiento como un bebé. Entonces al comienzo tienen que darle leche maternizada o la madre tiene que alimentarlo. Después viene una leche especial para los primeros años. Después ya cuando está más grande, de los 2 años, ya puede tomar leches enteras. Y ya los cuidados son otros. Ya cuando se hace un niño más grande viene la época escolar, hay que llevarlo a las clases, comienzan a enseñarle y así sucesivamente. Así son los beneficios del nuevo nacimiento. Vamos por etapas y vamos creciendo espiritualmente, que es lo que desea el Señor. Entonces, nosotros necesitamos de un alimento especial para crecer espiritualmente, como los niños necesitan de la leche. Así como decía el anterior versículo, alguna vez fui niño y mi modo de hablar era de entender las cosas. Ahora necesitamos el alimento espiritual. Dice en 1 Pedro 2:2, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Anteriormente, ¿qué buscábamos nosotros? Todo lo malo y no nos ayudaba para nada. Antes, por el contrario, nos metíamos en problemas. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, ustedes serán mejores cristianos y Dios los salvará. O sea, buscar el alimento espiritual. ¿Y dónde está el alimento espiritual de nosotros? Está en la palabra del Señor. Está en lo que usted está haciendo ahorita, recibiendo estas clases de preencuentro. Está en que usted va a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Está cuando usted va a la iglesia, cuando participa de la iglesia, cuando sirve en la iglesia. Eso es el alimento espiritual. En Hebreos 5:13 dice de la siguiente manera, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces nosotros, a medida que caminamos con el Señor, ya no vamos a ser niños, porque un adulto no puede volver a tomar leche materna. Así tampoco nosotros que estamos creciendo no podemos volver atrás. Nosotros cada vez tenemos que ir alimentando mejor nuestro espíritu. Entonces, ¿en dónde vamos a alimentar primero nuestro espíritu? Teniendo contacto con las Escrituras, con la Biblia, el libro que lo cambiará todo. Eso es la Biblia, el libro que lo cambiará todo. Todos debemos de tener una Biblia. Yo le recomiendo que usted compre la mejor, con la que usted se sienta cómodo. Hay diferentes tipos de Biblia, con letra grande, más pequeña. Ahora las tenemos en
en el celular, pero yo le recomiendo que tenga su Biblia física. Usted se puede preguntar, ¿y dónde puedo adquirir una Biblia? Pues en la librería de nuestra iglesia, ahí puede adquirir una Biblia. Pero siempre busque la mejor. Anteriormente nosotros buscábamos lo mejor para otras cosas que nos hacían sentir mal, pero la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios para nuestras vidas. Bien, el libro que cambia vidas es la Biblia, no hay otro libro que cambie vidas. ¿Qué contienen las Escrituras? En primer término, contienen la voz de Dios y la revelación de Cristo. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. La Biblia se llama porque es una colección de libros. Son 66 libros los que tiene la Biblia. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Así está conformada la Biblia. Entonces, en 2 Corintios 5:20 dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Entonces, tenemos que leer las Escrituras. No solamente oramos, sino leemos la palabra del Señor. Las Escrituras contienen las leyes divinas de Dios. En Hebreos 1, del 2 al 3, dice de la siguiente manera. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Está hablando de Jesucristo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. La fiel imagen de lo que Él es y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del Padre, la majestad allí en las alturas. Imagínense, la Biblia contiene las leyes divinas. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros los hombres. En 2 de Pedro 1:19 al 20 dice de la siguiente manera, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Todas están en la palabra del Señor. Nadie le puede profetizar a usted absolutamente nada sobre su vida si eso no está en la palabra del Señor. Que esto quede perfectamente claro. Las Escrituras revelan el plan de salvación para el hombre. En 1 Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Qué es la Biblia? Es el mensaje de Dios. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Revela la verdad. La palabra del Señor revela la verdad. En Juan 8:32 dice de la siguiente manera, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Bien, ¿qué es lo que está en la palabra del Señor? La verdad. Nosotros no conocíamos la verdad, estábamos alejados de ella, vivíamos en un mundo de mentiras, pensábamos que lo que nos decían era lo correcto, pero cuando venimos a las Escrituras descubrimos la verdad. Jesús es el personaje central de la Biblia. Nosotros podemos ver a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis es el primer libro, Apocalipsis es el último libro. En Lucas 24:27 dice de la siguiente manera, prestémosle atención. Luego Jesús les explicó, y está hablando con los apóstoles, todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Si Dios
estudiaba la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, la estudiaba, con más veras tenemos que nosotros estudiarla, escudriñarla. Ahora bien, ¿cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Bien, miremos cómo nos podemos acercar. Oyendo atentamente la voz de Dios, o sea, leyendo la palabra todos los días. Es una recomendación, porque todos los días le oramos al Padre, pero todos los días tenemos que escuchar su voz. Porque eso es como cuando uno va a hablar con el papá o con la mamá. Entonces uno va y habla con ellos y comienza a contarles todo y a decirles todo y de pronto a pedirles un consejo. Pero cuando él va a hablar, entonces nos paramos y nos vamos. Así pasa cuando nosotros oramos y no leemos la palabra del Señor. Nuestra conversación con Dios queda a medias. Nosotros fuimos los únicos que hablamos, pero no dejamos que Dios nos hablara. Por eso es que muchas veces dice, pero es que el Señor no me responde. Pero ¿cómo si usted no lo quiere escuchar? ¿Cierto? Entonces en Deuteronomio 28:12 dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Imagínense, qué promesa tan tremenda. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuchar. En aquel entonces las personas les tocaba escuchar porque era un privilegio saber leer. Y eran los escribas los únicos que sabían. Y todo el mundo tenía que leer. Tenía que escuchar, perdón. Pero hoy en día tenemos la Biblia en nuestras manos. Tenemos la Biblia en el internet, al alcance de un dedo en el celular. Es decir, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Es que no sé leer. Viene la Biblia hablada y leída por un profesional. Es que no sé escribir de pronto. No, tiene grabadora para que usted pueda discernir la palabra del Señor, lo que el Señor le puede hablar a su vida, cómo lo puede poner por obra, qué quiere Dios que usted haga, cuál es el versículo que se va a aprender del día. Entonces ese es el discernimiento de la palabra del Señor. Y que tengo dificultades para la escritura, pues lo graba. Eso no hay excusa, no hay argumento. Esa es la gran ventaja de vivir en este tiempo. Guardando su palabra, leyendo la Biblia con una actitud correcta. Eso se trata, guardar su palabra. Leer la Biblia con una actitud correcta. Meditándola y escudriñándola. Miren lo que dice la palabra del Señor en Josué 1:8. Y es Dios quien le está dando un consejo a Josué. Este hombre de Dios que fue el mayor conquistador cuando entraron a la tierra prometida. Y dice de la siguiente manera: estudia constantemente, no de vez en cuando, este libro de instrucción, o sea la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito allí. Solo entonces prosperarás. Imagínense esa promesa. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Por qué no nos había ido bien antes? Porque no conocíamos la palabra del Señor. O porque conociéndola, pues ahí la teníamos en una esquinita ya, o abierta ahí en los salmos para la entrada en la casa, que todo el mundo la viera, pero nunca la leíamos. Bien, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que nosotros debemos seguir este consejo que está aquí en Josué 1:8. Y nuevamente lo repito: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Imagínate, eso es una tremenda promesa. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer? Poner por obra sus mandamientos. No es solamente escucharlos, porque muchas veces uno los escucha y uno muchas veces es un escucha olvidadizo. Es como cuando uno va a la iglesia y el pastor está predicando. Si uno no lleva
una libreta o toma nota de lo que él está diciendo, le aseguro que sale usted de la puerta y a las 2 cuadras ya se le olvidó lo que dijo el pastor. Porque hay tanta información, hay tanto entretenimiento hoy en día, que esa es una de las formas como que el enemigo utiliza para que nosotros no atesoremos la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser nosotros inteligentes para escuchar la palabra de Dios, tomar nota cuando estemos en la iglesia. En Salmo 119, 105 dice lo que es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es una lámpara? La que alumbra para que no nos tropecemos en la oscuridad. Y por esa nosotros podemos caminar correctamente. El Señor quiere que sigamos el camino de Él, no el camino de la oscuridad y de sombras como vivíamos anteriormente. Ahora bien, nosotros, dice aquí este subtítulo, comunicando su mensaje a otros y confesándola. Bueno, ¿quiénes son los que van a comunicar el mensaje a otras personas? Pues nosotros, para eso el Señor nos está capacitando. Nosotros somos las manos, somos los pies, somos la voz, somos los ojos de Dios aquí en la tierra. Y Él quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga a arrepentimiento. Y lo quiere utilizar, y te quiere utilizar a ti, quiere utilizarme a mí, nos quiere utilizar a todos. Por eso es que nosotros tenemos que ser personas que estemos dispuestas a servirle a Dios. En Romanos 10:10 dice de la siguiente manera: pero si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Tenemos que reconocer con nuestra boca. Eso es confesar a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros no confesamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la gratitud que tenemos para con Él después de ese tremendo sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Ahora bien, ¿cómo estudiar la palabra del Señor? Quiero decirles que todos nosotros debemos de tener un lugar apropiado, donde no haya ruido, donde tú puedas estar a solas con Dios. Establezca un hábito de estudio. Haga un cuaderno devocional. Tu líder te ayudará en esto. ¿Qué debemos de incluir en nuestro devocional diario? Nuestro devocional diario es lo que llamamos nosotros orar en primer término. Darle gracias a Dios, presentarle nuestras necesidades, orar por aquellos que estén en necesidad, declarar la palabra del Señor y después leer un pasaje de la Biblia, leer la Biblia, un capítulo, y posteriormente discernir la palabra del Señor. Por eso, en su devocional diario tiene que incluir usted el mensaje de Dios para mí hoy, la promesa para mi vida, el mandamiento que voy a obedecer, la aplicación personal de este pasaje que estoy leyendo y el versículo que me voy a memorizar. Cuando nosotros aprendemos palabra de Dios, entonces nos podemos defender mejor de los ataques del enemigo. Bien, continuemos. ¿Cuáles son los beneficios de acercarse a la palabra de Dios? En primer término, es que la Biblia te enseña. Eso se llama doctrina. Te redarguye, es decir, nos reprende. Nos corrige, es decir, nos vuelve al estado correcto o al camino correcto. Y nos instruye, es nuestra guía, es nuestro GPS, podríamos decir. ¿Qué más es la Biblia? ¿Qué nos pide el Señor? Que tengamos comunicación permanente con Dios a través de la oración. Ya vimos las escrituras, ahora vamos a ver la oración. En Proverbios 15:8 dice de la siguiente manera: mas la oración de los rectos es su gozo. Es decir, que cada vez que yo ore con el Padre, yo voy a estar gozoso porque el Señor me está escuchando. En Mateo 6:6 dice de la siguiente manera que nosotros debemos entrar a lo secreto y orarle al Padre. Es decir, allí donde nadie nos moleste, donde estemos a solas con Dios. Y presentarle todo lo nuestro, lo que nosotros
sentimos, lo que nosotros querramos, se lo presentamos al Señor. Y el Señor que ve en los secretos dice, te exaltará en público. Ese es el beneficio de tener una relación con Dios, el beneficio de orar. Por eso, más la oración de los rectos es su gozo, porque vamos a tener una respuesta de parte de Dios. ¿Cómo debemos orar? Entonces, como le decía yo, busque un lugar privado donde no haya interrupciones. Empiece dándole gracias a Dios por todo. Viva la revelación de la cruz. Visualice la victoria en cada uno de los pasos. Entonces uno comienza a visualizar Jesucristo. Él llevó la escasez, Él llevó los problemas, la opresión, toda la maldición que yo haya recibido en mi vida, el Señor ya la llevó. Entonces por eso es que nosotros debimos de vivir la revelación de la cruz a diario. Relaciónese con Dios porque Dios es un Padre amoroso, Él verdaderamente nos ama. Reclame las bendiciones que están en la palabra del Señor para usted y su familia. Prométale al Señor llevar una vida de integridad, que usted va a ser un hombre cristiano de a de veras o una mujer cristiana de a de veras. Dígale a Dios que puede contar con usted. Póngase a sus órdenes para el servicio de Él. Ahora bien, ¿cómo orar? Entonces, lo primero que debemos entender es que tenemos que comprometernos a obedecer por encima de todo. Reclame la promesa de provisión financiera que hay en la palabra del Señor. Renuncie a cualquier sentimiento que haya en su vida de rencor, de odio, de resentimiento. Pida el revestimiento espiritual para soportar la adversidad. Todos podemos pasar por momentos difíciles, pero debemos resistir ese momento. Pídale a Dios que levante un cerco protector para usted y su familia. Ahora, ¿cómo compartir con otros lo que Cristo ha hecho en usted? Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces es una obligación, es un mandamiento de parte de Dios que nosotros compartamos la palabra del Señor, porque cuando no la compartimos estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:10 dice de la siguiente manera, 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, compartiendo la palabra del Señor. En Hechos 2:42 compartimos nosotros lo que Jesucristo hizo en nosotros. En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así como hacemos nosotros en la iglesia o como hacemos en los grupos de vida o células. Perseveramos en la doctrina del Señor, en la comunión unos con otros, la familia de Dios, y compartimos el pan. Eso es muy importante. ¿Cómo compartir con otros lo que Cristo ha hecho en usted? En Hebreos 10:24-25 dice de la siguiente manera, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, o sea, no dejemos de ir a la iglesia como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren esta pandemia que estamos viviendo. Ninguna persona en el mundo, ningún ser humano vivo en el mundo es ajeno a esa tragedia, la pandemia que estamos viviendo, esa amenaza tan terrible. Por eso nosotros debemos orar, cuidando nuestra juventud. En Eclesiastés 12:1 dice de la siguiente manera, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es decir, cuando nosotros podemos, cuando nosotros acabamos de recibir al Señor, que nunca lo olvidemos, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuidando nuestra juventud. Salmo 37:25 dice de la siguiente manera,
Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Si nosotros nos educamos y educamos a nuestras generaciones en el conocimiento de Dios, puede que envejezcamos, pero nunca nadie nos va a ver desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan, porque recibiremos todas las bendiciones de Dios. Aprendiendo a manejar los afanes de la vida. Hoy más que nunca vivimos más afanados y agobiados de trabajo, con preocupaciones, con ansiedades. Daniel 6:4 dijo de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel a Dios y ningún vicio ni falta fue hallado en él, y por eso él fue superior a todos los demás. Esa es la gran bendición, que nosotros siempre busquemos a Dios. Recuerde que la obediencia a Dios renueva nuestras fuerzas. En Génesis 12, 1 y 2 hay una gran promesa, y él es el patriarca, el padre de la fe. Se llama Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Dios le habló a este hombre, y él lo hizo. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti. Aquí viene la promesa: y haré de ti. Si obedece y va a ese lugar, entonces a continuación sigue: y haré de ti una nación grande. Y después, ¿qué ocurre? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Imagínate semejante promesa. Le dice que de él vendría el pueblo de Dios. ¡Qué gran privilegio! Pero usted se imagina, Abraham ya era viejito y su esposa también era viejita y ya estaban en la edad que no podían tener hijos. Pero ellos le creyeron a Dios. Y de ahí es donde viene el pueblo judío. Por eso dice: la obediencia a Dios renueva nuestras fuerzas. La fe de Abraham fue probada, pero él siempre fue un hombre que le creyó a Dios. El Señor un día le ordenó que el único hijo que tenía, que había nacido de su esposa, de una relación con él, el único que nació ya siendo ellos viejitos, le pidió el Señor que lo entregara en sacrificio. Y Abraham no lo dudó, y eso que le dio 3 días, y no dudó. Y en el momento en que lo iba a sacrificar, vino un ángel y le detuvo la mano de sacrificio. Y el cordero que iban a sacrificar, que él le había dicho al niño, estaba ahí, enredado entre unos matorrales. Ahí es donde él dijo: Dios proveerá. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, esta charla de hoy fue una charla muy importante, porque vimos el poder de Dios al contactarnos con Él, con las escrituras, con la oración. Dios les bendiga. Espero que ustedes revisen cada uno los cuestionarios, que repasen esta lección para que fijen el conocimiento. Estas son las charlas del preencuentro, y sé que vamos a tener un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo cuando nos toque. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Dios les bendiga.